Vale, yo voy a intentar también ajustarme al tiempo, pues que me pongo a hablar y a veces se me va. Y bueno, cuando me dijo, bueno, ¿por qué no te acercas? Estás haciendo esta historia y demás, y nos cuentas un poco el tema este del urbanismo adaptativo, que es el que últimamente estoy trabajando y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que lo que puedo aportar aquí en el contexto de Eibar y en este proyecto en concreto, pues es, digamos, sobre todo algunos ejemplos o algunas aproximaciones, digamos, a situaciones parecidas. Por tanto, Neri ha hecho una presentación tan pegada al terreno como era toda la visión histórica del desarrollo de Eibar, y en cambio pues mi presentación va a ser mucho más casi alejando el foco totalmente, pero con la intención de ofrecer algunos ejemplos que creo que pueden ser no tanto ejemplos, sino inspiración a la hora de abordar bueno, pues determinadas situaciones que nos pueden ser conocidas. Digamos, el punto de partida de esta nueva forma de pensar la relación del urbanismo con la realidad de las cosas, ya veremos por qué digo lo de la realidad de las cosas, y sobre todo con las nuevas formas de las estructuras económicas y de las estructuras industriales, mi punto de partida es que el urbanismo, tal como es concebido por los que hacen realmente urbanismo, yo no soy ni urbanista ni arquitecto, soy jurista y me meto en estas historias, pero en general, como en muchas de las formas de organización de lo público y de las políticas públicas, tiende a ser muy formalista, muy burocrático, porque la burocracia y el formalismo en el urbanismo lo que se supone que da es seguridad, y evidentemente la da. Cuando el urbanismo determina que hay unos determinados usos previstos para un determinado espacio, lo que está diciendo básicamente ese instrumento de planificación es: esto va a ser así, porque está planificado, está decidido y esto va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad va mucho más adelantada siempre que el urbanismo y que las propias normas. Y eso que tradicionalmente y históricamente ha generado siempre contradicciones, pero bueno, pues eran cosas, la vida creo que no era los cambios no son tan rápidos como suceden ahora ni tan profundos, ¿no? Porque la sociedad pues es más abierta, hay muchos más planteamientos, y sobre todo estamos en un momento pues bastante crítico sobre cuál es nuestro modelo de sociedad, de qué vamos a vivir o sobrevivir, cuál es nuestro futuro económico en general, nuestro futuro social, etc., ¿no? Y frente a eso, digamos que yo lo que planteo es que el urbanismo también puede ser un instrumento facilitador de esa transformación a la hora de aprovechar los recursos que hay en las ciudades. Y efectivamente en esos recursos lo que me interesa, sobre todo lo que planteo, y que creo que por eso puede tener sentido trabajar esta perspectiva en Eibar, son aquellos recursos que no están siendo utilizados en su máximo potencial en cualquier ciudad, ¿no? Y podemos hablar obviamente de la situación más actual, pues de todos los casos de infraestructuras completamente desfasadas, completamente sobredimensionadas, y eso sabemos que es un pasivo que nos ha quedado ahí con la crisis. Y el tema de las grandes infraestructuras, pues no voy a hablar del desastre del tren de alta velocidad en toda España, pero bueno, pues con eso tenemos dos opciones. Una es pues esperar a que eso se empiece a utilizar, que no lo creo, o pensar si eso puede tener, después de haber metido la pata hasta el fondo y algunos incluso haberse aprovechado de eso, si puede tener algún tipo de aprovechamiento todos esos recursos que están, digamos, ociosos, ¿no? Evidentemente el ejemplo que ponía del tren de alta velocidad pues tiene muchísimas limitaciones y demás, pero es una lógica que podemos utilizar con parques tecnológicos que están sobredimensionados, con parques o con polígonos industriales que han florecido cada uno por su lado, con viviendas vacías, con locales comerciales que ahora mismo están cerrados y que están esperando encontrarle algún tipo de utilidad. Y frente a eso, y vuelvo al ejemplo que ponía antes, el urbanismo que nos dice: si un local
que ha sido siempre de utilidad comercial está cerrado, el urbanismo casi no puede hacer otra cosa que esperar que eso se vuelva a ocupar por una actividad comercial tal como la hemos entendido siempre. Alguien que viene allí y que tiene las ganas, el interés y la capacidad de abrir un negocio que se supone que va a ser permanente. Esa es, digamos, la idea básica cuando digo lo del urbanismo formalista. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no tenemos la capacidad para dar salida a todos esos recursos de una forma permanente y que nos dé la seguridad de decir que eso va a estar funcionando allí durante mucho tiempo. Este es un ejemplo que sí que me gusta utilizar, que es el de Melbourne. Ya veis que de ahí nos vamos al otro lado del mundo y por tanto no lo planteo como ejemplo, sino como ilustración de la lógica de aprovechar al máximo cualquier recurso que haya en la ciudad, ¿no? Pues esto es un callejón que en muchas ciudades son, casi hasta se les llaman espacios residuales, ¿no? Porque son lugares estrechos y demás, y que prácticamente muchas ciudades, sobre todo las que tienen cuadrícula en sus planos y demás, pues tienen mucha dificultad para encontrarles un uso real, ¿no? Pues porque el urbanismo puede decir que como hay poca distancia entre las dos fachadas, pues ahí no se puede abrir no sé qué, o como los locales que se pueden abrir no pueden tener habilitado un espacio, por ejemplo, de baños y aseo, entonces ya no puede ser un restaurante, ¿no? Las típicas determinaciones que en general hacen que las cosas funcionen y nos hayan funcionado, y evidentemente esperamos de un restaurante que tenga un estándar el máximo que podamos tener. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace esta forma de pensar los recursos ociosos? Es decir, bueno, podemos hacer algo con esto que no cumpla los estándares para llamarlo un restaurante, pero que pueda ser otra cosa y que genere actividad, y ahí me interesa destacarlo, que genere actividad económica, además de revitalizar en sí ese espacio que antes podía ser, pues bueno, el típico, por decirlo así en palabras así gruesas, el típico nido de inseguridad, de lo que sea, ¿no? De oscuridad y prácticamente ningún tipo de utilidad, ¿no? Y bueno, pues Melbourne es yo creo que una de las ciudades que ha entendido mejor cómo flexibilizar ciertos mecanismos que organizan las actividades en una ciudad para posibilitar que aquellos que pueden hacer cosas, aunque no entren dentro de los estándares máximos, puedan generar oportunidades aquí, pues en forma, por ejemplo, de bares, digamos, que sobre todo están abiertos hacia afuera y por tanto no esperan que la actividad o el uso sea dentro, ¿no? Y por tanto pues, entienden que puede ser más o menos permisible, que bueno, pues que no hace falta ahí a lo mejor en todos que haya unos baños, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de planteamientos relacionados pues con las ciudades que tienen problemas con cantidad de piezas dentro de la ciudad que están vacías, ¿no? Los típicos solares vacíos que, digamos, el urbanismo, de nuevo dice, aquí está previsto que sea vivienda, y el propietario del terreno, pues porque no quiere o porque no puede, y especialmente ahora porque no pueden, pues eso no se va a construir, y a lo mejor espera, tiene una expectativa de que a ver si pasamos esta crisis dentro de 10 años y ya construyo, ¿no? Y la pregunta es, ¿una ciudad puede permitirse tener tantos espacios como casi 600 acres contabilizaron un grupo de Nueva York, en Brooklyn, esperando a que ahí pueda hacerse algo? Y desde ese planteamiento, digamos, lo que están abriendo es espacios temporales para posibilitar que puedan suceder cosas allí sin que sea contradictorio, obviamente, con los derechos de construcción, edificación o con los que queramos plantear, para que allí puedan suceder cosas que sean capaces de revitalizar y generar oportunidades de activar la vida social en ese espacio y que además permitan generar actividades económicas seguramente a una dimensión micro, pero que seguramente es la dimensión micro que ahora mismo es más fácil desactivar o activar con la estructura económica que tenemos, con la capacidad de financiación que pueden tener los emprendedores o la gente que quiere hacer cosas y demás. Y entonces, bueno, y son además estrategias que están comprobadas desde hace mucho tiempo y que está mucha gente trabajando pues desde la desactivación o la activación de espacios públicos con dispositivos
realmente baratos, pues como ese de allá arriba, simplemente para transformarlo en algo parecido a una plaza que pueda ser utilizado por la gente alrededor, estrategias como esa segunda, integrales, de decir, bueno, pues esto de que las tiendas estén cerradas tenemos que resolverlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues ha habido ciudades, sobre todo impulsadas por colectivos, que han conseguido encontrar mecanismos para que para los propietarios de las lonjas que están cerradas, pues porque no las consiguen dar salida en el mercado inmobiliario, junto con creativos que necesitan a lo mejor espacios no permanentes, pero sí temporales, para hacer exposiciones, para hacer encuentros de creación cultural, incluso para usos comunitarios, utilizarlas de forma temporal, porque es mejor hacerlo así que esperar a que se abran definitivamente las persianas, cuando ese esperar o ese mientras tanto puede ser pues demasiado largo. Entonces, bueno, hecha esta introducción, voy a dar unas pinceladas de algunos casos, y vuelvo a repetir, no porque crea que son aplicables aquí, sino porque sí que pienso que es una lógica de pensar los recursos ociosos, por llamarlo de alguna manera, que nos puede ayudar primero a encontrar formas, a encontrar usos a determinados espacios, y segundo, y no descarto que sea eso el tema crítico, encontrar la fórmula jurídica, administrativa, urbanística, para poder dar flexibilidad a ese urbanismo que decía. Entonces ahí hay proyectos, este me interesa sobre todo porque por la escala, ¿no? Ha habido muchos de estos proyectos, el que veíamos antes, ese que se ve allí en la esquina, que es pues, bueno, pues el proyecto de esto no es una plaza, pero bueno, ha habido hay cantidad de proyectos que lo que hacen es con un dispositivo relativamente barato conseguir que eso pueda tener la función de una plaza, ¿no? Muchos de estos proyectos tienen una escala pequeña, ¿no? Pero igualmente válida. Este me interesa porque la escala es muchísimo mayor y es el típico proyecto de revitalización de un área, en este caso es King's Cross, una zona central en Londres, que de nuevo, pues porque va a haber ahí van a cambiar todas las infraestructuras y las terminales de tren y demás, pues está sometida a una reconversión que va a durar mucho tiempo. Sacaron esto a concurso y la propuesta ganadora fue una propuesta que dijo, y estoy así resumiendo muy rápido, dijeron, mira, esto va a durar 15 años y nosotros no sabemos si planificaron lo que había que planificar, pero su propuesta era, nosotros además de urbanizar lo que está previsto hacer, proponemos que en todo ese tiempo, en aquellas zonas donde en un momento dado no estemos construyendo, que que otros puedan hacer cosas. Entonces toda esa pieza lo que ha permitido, por ejemplo, vemos ahí en aquella esquina, bueno, pues digamos, imaginaros que estaban trabajando en el área norte, me da igual, y en el sur pues no está previsto entrar hasta dentro de 3 años. Pues en una de las piezas posibilitaron que entrara ahí un colectivo bastante importante en Londres relacionado con las artes escénicas y dijeran, bueno, nosotros allí con una estructura bastante ligera podemos montar un espacio de performance, ¿no? Que es esa estructura básicamente con contenedores abiertos y demás, que le llaman el hotel nocturno, porque lo que hacen es representaciones nocturnas y el escenario, digamos, es esa cosa así tan chula de un escenario en diferentes alturas. ¿Qué es lo que ha posibilitado esto? Que un espacio que no iba a tener, por eso ponía esta imagen de prohibido entrar, el típico sitio donde como están obras, allí ya nadie puede hacer nada, ¿no? Pues lo que ha posibilitado es que pueda haber funciones teatrales en ese espacio, pues no sé si es 2 veces al mes o algo así, ¿no? Y genera actividad en el sector, digamos, de la gente que está en el mundo de las artes, de la cultura, de las artes escénicas, pero además genera todo un movimiento de atracción allí, de gente que va a ver el espectáculo, que paga y que está generando actividad económica, ¿no? O ese segundo que vemos ahí, que le llaman de filling station o la gasolinera, porque también en este área de intervención había una gasolinera que hay que destruir, o sea, hay que derribar porque allí se va a urbanizar otra cosa,
pero eso no se va a derribar hasta dentro de 3 o 4 años, porque todavía no se va a intervenir allí, y de nuevo dijeron, bueno, pues si no la vamos a derribar hasta entonces, y está aquí, igual se puede hacer algo con esto. Y lo que han conseguido es activarlo como un restaurante que está abierto los fines de semana, ¿no? Un restaurante con todas sus condiciones y demás, pero seguramente posibilitando que alguien, que a lo mejor, porque las cosas están como están, no tenía capacidad de invertir para un negocio permanente abierto todos los días a la semana, ha podido abrirlo con un espacio solo de fin de semana, con unas determinadas características y demás, ¿no? Y con bajo presupuesto respecto a las necesidades de urbanización, de rediseño, etcétera, han conseguido hacer algo que estaba ahí y que, por decirlo también de alguna forma, es mejor que nada. Otros proyectos también parecidos, en este caso, este también es en Londres, pero aquí digamos que la pieza de intervención era un solar vacío. Un solar, bueno, tenía ciertos equipamientos y tal, algunos como talleres pequeños y demás, y de nuevo es un proyecto que está aprobado desde hace años, pero que sus promotores pues no están en condiciones de sacarlo adelante tan rápido como pensaban. Y no recuerdo las cifras, imaginaos que eso iba a tardarse año y medio, y al final han dicho que mira, pues igual ni en 10, ¿no? Y han conseguido un equipo de arquitectos trabajando, y eso todos los aspectos que me interesa, trabajando con colectivos y con asociaciones vecinales, digamos, con el entorno más local de una zona de Londres pues relativamente deprimida, convertirlo en un espacio que es casi un centro cultural al aire libre, ¿no? Donde tienen desde espacios de mercado y de intercambio, y de nuevo aquí estamos ante una actividad comercial, o ante un espacio que permite determinadas actividades comerciales, pero también es un espacio pues para programar pues actividades de conciertos, etcétera. Un ejemplo en este caso, en el típico proyecto de renovación de un área portuaria, ¿no? Como ha habido o como se ha hecho en los últimos años en muchos lugares en el mundo, ¿no? Con las típicas zonas portuarias deprimidas y demás, y la lógica normalmente ha sido, bueno, pues esto arrasamos con todo y empezamos de cero con edificios de oficinas, y que esto nos haga pues una ciudad de clase mundial, y toda esta historia que ha funcionado, como ponía en una transparencia, hasta que se acabó el dinero. Y ahora eso ya no funciona, pero ha sido la forma en la que se han urbanizado estos espacios. Pues de nuevo aquí dijeron, bueno, pues no hay dinero. Bueno, no hay dinero, o esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿por qué no tiramos las verjas abajo, por decirlo de alguna forma, y posibilitamos que mientras estamos trabajando en la reordenación de los equipamientos de uso portuario anteriormente, pues todas las áreas contiguas alrededor, ¿por qué no pueden ser un parque público, sin más? Aunque estemos trabajando al mismo tiempo y lo estemos reconvirtiendo, ¿por qué es necesario que esté puesta la verja cuando eso, con muy poco esfuerzo, y el esfuerzo ahí sobre todo es burocrático y es de flexibilizar la forma en la que se hace gestión urbanística, podemos posibilitar que se usen estos espacios al aire libre como lugares de encuentro, pero también incluso abriendo la posibilidad de utilizar algunos de los pabellones industriales para usos colectivos. Una lógica parecida con otra tipología de equipamiento, que son las antiguas cocheras de tren en Stuttgart, y de nuevo pues por motivos de reordenación y demás esas cocheras quedaron abandonadas, y la lógica adaptativa fue, bueno, pues en lugar de tirarlas, o a lo mejor hay que tirarlas en algún momento si hay un proyecto que puede ser viable aquí, pero de mientras esto puede llegar a ser aprovechable para otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí tengo 3 fotos pues utilizadas de nuevo para actividades relacionadas pues con la hostelería, de actividades comunitarias, y de nuevo uso el símil del centro cívico o la casa de cultura como una forma de pensar o de imaginarnos la tipología de actividades que pueden acogerse ahí. Incluso la reutilización, esto es en Sydney, y de nuevo esto era en las antiguas, ¿cómo se dice?
bueno, los depósitos de agua relativamente antiguos, que eran desfasados hace bastante tiempo, y digamos que en lugar de tirarlo, también decidieron conservarlo, la parte que se podía conservar, para hacerlo un espacio, sobre todo un espacio público, obviamente con unas características y una morfología muy diferente a la que nos imaginamos cuando pensamos en un espacio público como una plaza, digamos, llana y demás, pero un espacio que está abierto para la ciudadanía, ¿no? Y que tiene una parte, digamos, de plaza pública y otra parte que a través de una gestión que hay por detrás posibilita el uso o los usos expositivos. Un ejemplo, por una vez un poco más cercano y con una lógica parecida a la que estoy planteando, con la misma lógica, es el proyecto de Zorrozaurre, ¿no? Que me gusta mencionarlo porque igual sí que es, aparte de que yo soy de Bilbao, porque es un proyecto, o lo que tengáis más o menos en la cabeza que os suena, pues digamos, por decirlo así rápido, es más o menos replicar lo que ha pasado en Abando Ibarra, en la zona del Guggenheim y Euskalduna, pues repetirlo en la última zona de expansión de Bilbao, ¿no? Pues una zona pues que han considerado que había que reconvertirla y que tenía un pasado y una trayectoria y una identidad eminentemente